Bueno, estamos de retorno con... ¿Cómo es que dijiste, Aranguel? ¿Lo entrevista? El entrevista. El entrevista, porque también es la defensa del género, mi hermano. No solamente por un lado, también para el otro. Bueno, un hermano de la casa que siempre han ido para acá, el analista Alberto Aranguel. Bienvenido, hermano. Gracias, Alberto. ¿Cómo estás, hermano? Fíjate, Alberto, aunque tú dijiste que habíamos tocado casi todos, no, aquí hay muchas cosas pendientes. Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, el capitalismo del desastre, que es el otro elemento que compone la obra, habla de que los estados tipo el gobierno dictatorial de Pinochet realmente no era un estado neoliberal o no era un gobierno que asumió el neoliberalismo, sino que era un factor corporativista. Los neoliberales, en vez de desechar al Estado, como ellos dicen, realmente lo utilizan y se convierten en una especie de socios en el negocio. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la crisis del 2008, que el Estado terminó metiéndole 8 billones de dólares al sector financiero. Entonces no es suprimir el Estado, es darle un rol al Estado que es una especie de socio asistencialista del sector privado. ¿Qué piensas tú al respecto? Es que, fíjate, más que eso fue un laboratorio. Claro. Fue un laboratorio con todas las de la ley, es decir, la búsqueda de Milton Friedman, que fue un orate, es decir, un tipo que además de diabólico, porque sí, es probablemente una de las personas que en la vida real se presenta como el verdadero ser diabólico, demoníaco, que desprecia a la humanidad, que se jacta de la destrucción del ser humano como se jactaba él. Cuando tú examinas los videos donde aparece Friedman en diversidad de eventos de toda índole, no solo lo que tienen que ver con la economía, sino incluso los eventos sociales, la entrega del Nobel que le dieron como economista, el rostro que tú le ves es el rostro que usó Hollywood siempre para hablar de quién era el desquiciado, perverso, que tenía siempre el afán diabólico de la destrucción por la destrucción del ser humano. Ese era un ser que tenía esa patología. Él tenía que demostrarle de alguna manera a quienes encontró que eran los que eran terreno fértil para, a través de una supuesta teoría que no terminó siendo teoría nunca. El capitalismo tiene la diferencia con el planteamiento marxista desde el punto de vista económico de que carece de sustentabilidad teórica. El capitalismo se sustenta en mecanismos, métodos, fórmulas de restricción, de reordenamiento de la economía, pero no tiene un sustrato ideológico que le dé, desde el punto de vista científico, asidero, como lo tiene el marxismo. Claro. Por eso siempre desde el capitalismo se apela al marxismo para el estudio de las relaciones de la sociedad, las relaciones de producción, los distintos problemas que hay entre las clases sociales, etcétera. Pero en el capitalismo no es así. Friedman encuentra en una sociedad que es muy propicia, es terreno fértil para eso, que es los Estados Unidos, donde había la posibilidad de llevar adelante una idea loca, desquiciada que él tenía, que era esa, la del shock, es decir, la destrucción de todo lo que existía para, arrancando desde cero, tratar de demostrar la viabilidad del capitalismo. Pero si tú lo tienes que destruir, como es lo que eleva a un nuevo nivel George Bush, hijo, que hasta ese momento todos los presidentes de los Estados Unidos creían que había que destruir para asaltar las economías, Friedman le da un nuevo giro a eso y encuentra que no solo es la destrucción para desarrollar un potencial ocioso que dejaba las guerras, las fábricas de armamento, todo eso se convertían en los nuevos activos para el desarrollo, sino que además desde el punto de vista del sistema financiero, económico, mundial, donde iba a operar, eso tenía la oportunidad de la confrontación de los distintos productores de bienes y servicios en un mercado que él pensaba que al ser libre pues se iba a producir aquella lógica absurda en la que se ha basado el capitalismo, que es la ley de la oferta y la demanda, que en todas partes donde se aplica se demuestra que no existe, que no es viable. El caso es Venezuela en la actualidad. Claro. Es decir, no hay manera de demostrar ningún tipo de viabilidad de la teoría de la oferta y la demanda. Eso no existe. Porque es que el libre mercado tampoco existe. Porque no existe el libre mercado. Libre, exactamente. Libre. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Friedman en la búsqueda de que a él se le hiciera caso con esa tesis? Que en los Estados Unidos creían en lo único que tiene el capitalismo como una verdad absoluta asumida, que es la ilusión de que te vas a hacer rico.
En Estados Unidos tú encuentras, por ejemplo, este tipo de contradicciones profundas, severas, no resueltas. Se habla de que es la tierra de la oportunidad porque impera un capitalismo, una libertad económica infinita que no existe en ninguna otra parte del mundo y que eso determina que sea una gran potencia económica. Resulta que son potencias económicas no porque han desarrollado la economía, sino porque la economía se desarrolló a partir del secuestro de las economías del mundo a través de los ejércitos, correcto, de la guerra. ¿Qué es lo que sucede en la realidad, en esa quimera que vende los Estados Unidos? Que es completamente falso en la constatación cotidiana de su aspiración, de su ilusión. Es decir, allá se dice, por ejemplo, que se puede ser multimillonario como Bill Gates, pero Bill Gates es el millonario número 1 de hace 27 años, más de un cuarto de siglo. Claro. En un país de cerca de 300 y pico millones de habitantes, cuando tú ves que Bill Gates es el único que ha sido el primer tipo más rico y el segundo es el mismo Warren Buffett y el tercero es Carlos Slim, que es el mismo que tiene 27 años siendo el tercero. Por cierto, Aranguibel, que es importante recordarle a la gente que Bill Gates, por cierto, no surgió como millonario por la libre oferta y demanda, sino por un dumping. La lógica del canibalismo, claro, que es la que determina el crecimiento. Su mamá era socia en IBM, él aprovechó esa relación para meter su software, su plataforma. Y engañar a IBM, porque robó a IBM, que le pagó para que desarrollara un sistema operativo que iba a transformar la informática y con ello todas las posibilidades de la empresa en el mundo, y él lo que hizo fue robarlo, y eso está documentado, sí, eso existe. ¿Qué es lo que...? Y así como robó a todos los que le dieron la base de desarrollo de la empresa, sí, porque Lotus es lo que es hoy en día Excel, fue una empresa que fue asaltada por Bill Gates, robada de la misma manera como robó IBM con el sistema operativo. Sí. Pero así sucedió con PowerPoint y sucedió con Word, que era el antiguo el sistema que había inicial para utilizar la computadora como una máquina de escribir, procesador de palabras. Sí. El 1, 2, 3, el MS, algo así, no recuerdo ahorita, sí. Sí, el WordStar se llamaba, WordStar. Bueno, eso que está escrito, incluso el mismo Bill Gates lo reconoce en su libro Camino al Futuro y otro que escribió por ahí. Esa es la realidad terrible que hay en el capitalismo. Chile, ¿qué fue lo que vino a hacer para el capitalismo? La posibilidad de Friedman de utilizar esa economía como laboratorio, porque Estados Unidos había tenido problemas con el uso de su propia sociedad para experimentar sus distintos avances tecnológicos, ya no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito de la guerra, que era donde apuntaba la posibilidad de desarrollo de ellos. En Estados Unidos está documentado, existe con documentos desclasificados la constatación de que ellos utilizaban en los años 50 y en los años 60 poblaciones enteras. De hecho, incluso ellos han hecho películas para tratar de taparear un poco aquello, porque la sociedad norteamericana no la conoció, pero la que lo conoció se indignó tanto que podía haber sido un revés muy grave para la historia política de los Estados Unidos. El hecho de que se descubriera que ellos utilizaban poblaciones enteras para ensayar armas bacteriológicas de destrucción masiva. Alberto, se puede pensar, definitivamente fue así, que el ataque a la economía chilena es parte de la doctrina del shock, ¿no? Pero luego que el de la caída de Allende, intensificaron la doctrina del shock en Chile. Claro, porque la doctrina del shock no es para generar el bienestar de la sociedad. Y eso lo tenía muy claro y lo decía perfectamente claro Friedman. La economía perfecta es aquella donde se desarrollan los ricos y los pobres se hacen más pobres. Pero eso lo decía él, esa era su profesión de fe. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente nunca lo supo porque esos ricos, esos multimillonarios que han ido acumulando a través de los últimos 100 años, la riqueza que le correspondía a la humanidad, ellos que han ido concentrando tanto poderío económico, son los dueños del sistema económico, pero son dueños de los sistemas de producción y de los medios de comunicación. Entonces ellos le venden que eso es prosperidad para la humanidad. Y un mequetrefe como Julio Borges o gente aquí de la oposición dice, eso es muy bueno. Esa es la meca. Porque son tan exactos, porque creen que es lo que le están diciendo. Ellos pueden llegar ahí incluso. Exactamente. Necesitamos ir a una pausa. Pero yo quisiera que al retorno, los gringos ya lograron descubrir que también pueden aplicar sus fórmulas desde las Torres Gemelas para acá, también a su propio ciudadano de manera mucho más masiva. Fíjate que en el año 2003 hay un registro que hace Naomi Klein en su libro, que los contratos para la seguridad interna
los interrogatorios y todas esas cosas, eran más o menos como 3.500. Y ya en el 2006 habían 115.000 contratos a contratistas que tenían que ver con interrogatorios, seguir a gente sospechosa, intervenir teléfonos. Pero eso lo vamos a ver al retorno de la pausa en su programa Bosa con Valdés con nuestro invitado de hoy, Alberto Aranguibel. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés con nuestro invitado de hoy, Alberto Aranguibel, que no necesita mayor presentación. Alberto, queda una pregunta al aire. Esta teoría del shock de la que estamos hoy desarrollando, estamos hablando de que sabemos que se utiliza para de alguna manera hacer más vulnerables a la población frente a las ideas del capitalismo más duro que planteaba Milton Friedman, también la están aplicando a su propia población. ¿Okay? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, cuando hablamos de su propia población, estamos hablando desde la concepción imperialista, es decir, ellos asumen que su propia población es la población del planeta. Sí. Ellos lo que están es estandarizando su comportamiento. ¿Y cómo lo están estandarizando? A través de la inversión en la guerra. ¿Por qué la guerra? Tú dirás, bueno, son tan desalmados que quieren que muera gente. Hay un planteamiento que se ha difundido mucho a partir del grupo del Club de Bilderberg, de que hay una necesidad imperiosa del capital de que se reduzca la población, porque si no, no va a alcanzar el dinero. Neomalthusianismo. Exactamente. Eso se ha difundido mucho. De hecho, una de las más emblemáticas exponentes, Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, con esa tesis, pero ahí está Ted Turner, por ejemplo, que lo ha planteado abiertamente. El primer ministro japonés también lo planteó hace unos años. Es decir, hay una corriente de pensamiento que se ha difundido a partir de esa lógica. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra, sobre todo con el enfoque que le dio el imperio norteamericano a partir de la lucha contra el terrorismo? Ya no existía el comunismo, eso era muy grave, sumamente grave para los Estados Unidos, que se había habituado a que los últimos 100 años, 150 años, tenía la excusa de la confrontación con un enemigo. Pero al no existir el enemigo, que creyó que era lo que tenía que ser la promesa fundamental para la humanidad, para imponerse y controlar el planeta, le hacía mucha falta después de la caída del muro de Berlín. Entonces tuvo que apelar a la construcción de un enemigo, pero un enemigo que superara la deficiencia fundamental que había encontrado el imperio con la guerra. Estados Unidos tenía que librar guerra tras guerra a través del tiempo, porque las guerras se acaban. ¿Qué necesitaban los Estados Unidos para que eso fuera rentable como operación financiera? Que no se acabara. Si tú no puedes conseguir una empresa para un periodo específico y después ella perece, porque no eres capitalista, sería otra cosa, pero capitalista no eres, que lo que busca es la perpetuación de la acumulación de la riqueza. La guerra contra el terrorismo es la guerra abstracta. Un enemigo abstracto quiere decir que no hay una guerra que se termina. Una guerra en cualquier lugar. La puedes librar arbitrariamente, te saltas toda la normativa del derecho internacional, todas las regulaciones de la ONU, etcétera, que empezó con la guerra de Irak de George Bush hijo. Ahí fue donde se dio la ruptura con eso. Y hoy en día lo vemos, por ejemplo, en la intención de la invasión a Venezuela, el terreno, como lo viene preparando los Estados Unidos para la hipótesis de que podrían avanzar con ese mismo esquema sobre nuestro país. Ellos lo primero que están tratando de hacer es saltarse la ONU. Poca gente ha hablado de eso, por cierto. Es decir, la reunión que hace Donald Trump el día antes de su comparecencia en la Asamblea General de la ONU de hace unos 15 días, la 72ª Asamblea. Bueno, ahí en la noche anterior se reúne con un grupo de presidentes latinoamericanos para hablar del caso de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Él no le interesa nada hablar con un poco de aborígenes, como lo debe ver él, de Santos y del otro, los que estaban ahí en esa reunión, Temer y no recuerdo cuál era el otro que estaba, sino que le interesa Macri. Es que quede ante los ojos del mundo y sobre todo de la ONU que él no necesita el Consejo de Seguridad porque él está por encima de eso. Es decir, ya es la concepción protoimperialista. Pero ya se lo habían saltado con el caso Irak.
Con el caso de Irak, cuando ellos se invaden Irak bajo la excusa de Claro, pero estaba violando una normativa y eso es un problema. Si estaba enfrentado al Consejo de Seguridad. Claro. Hoy en día simplemente no existe el Consejo de Seguridad según esta lógica que está planteando con la agresión contra Venezuela. Entonces, sí vemos que el tema de la guerra tiene una evolución sustantiva, no solo en la expansión de la inversión y de su presencia militar en el mundo, con la mayor cantidad de bases militares que ha podido tener ejército alguno en la historia de la humanidad, en todo el planeta, sino que hay el planteamiento de que esa presencia debe ser perdurable en el tiempo. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista, su mayor ineficiencia se constata en la finitud de los mercados. Los mercados no son infinitos. Y entonces tú no puedes montar 4 ventas de hamburguesas de una transnacional norteamericana en la misma cuadra, porque no tiene lógica, no tiene sentido y nadie te la va a comprar y no es rentable. Con la misma lógica del capital, ¿qué es lo que hay que buscar? Que la posibilidad de que haya la venta de hamburguesas de manera creciente en ese mismo espacio sea la destrucción de la venta de hamburguesas y la vuelta a nacer de la venta de hamburguesas, la reconstrucción, etc. Esa es la lógica de Halliburton, de la privatización, Por cierto, de la Halliburton guerra. se metió 20 mil millones de dólares en la guerra de Irak. Exacto. Solo la Halliburton. Bueno, y llegó un momento donde había más empresas consultoras, contratistas que soldados. Así es. Es una cosa absurda, demencial, porque el interés es ese. El capitalismo se está apoyando en 2 grandes pilares. Uno en la guerra, las armas, y el otro en los medios de comunicación. Sin ninguno de ellos, o con la falta de alguno de ellos, el capitalismo no existiría. Así es. Por eso es que el modelo de Friedman fue tan determinante con el laboratorio que montó en Chile con el derribamiento de Allende, porque ¿qué es lo que sucede con la política de shock? Que no está contemplada la posibilidad, no existe, no se ha demostrado nunca que ello sirva para que resurja una economía vigorosa, poderosa, que desarrolle la economía, sino eso no se ha dado. Claro. Es decir, por Claro, eso pues es que no es el fin, por el fin es lo que tú decís, hacer a los ricos más ricos, a los pobres más pobres, y no hay economía vigorosa para nadie. Pero vamos, tenemos un Twitter aquí, vamos a leerlo rapidito, Alberto. Tenemos ahí a Jack Said. Sí, Jack Said. Eso es lo que llaman muchos mind control, con el plan de la CIA. Este es un programa para controlar las mentes humanas y gobierno, bajo el control de las élites, una conspiración del caos, movidos por hilos muy finos, es lo que llamamos el nuevo orden mundial. Eso se dice Cristian Vázquez. Tortura es la que hacen los especuladores al pueblo con la comida, hay que darles un parado ya, presos deben ir, soluciones ya. Entonces, soluciones ya hemos venido insistiendo, la solución la tenemos que plantear todos. El pueblo tiene cómo combatir también. Y si me permite, yo quiero hacer una acotación en eso, porque esto que se ha desatado como guerra soterrada y abierta en otros casos contra la Asamblea Nacional es muy peligroso, porque hay incluso de muy buena fe muchísima gente cayendo en la trampa de que si se ataca a la Asamblea Nacional Constituyente se está haciendo lo correcto. Porque se parte del discurso de la derecha que la gente ha comprado porque están aumentando los precios y dice, es cierto lo que dice la derecha, la Asamblea Nacional no está haciendo nada y la demostración es que suben los precios. Es decir, entendemos la angustia del país, sabemos, pero eso es una simplificación arbitraria e irresponsable, sobre todo porque quedaría en el aire siempre que la especulación, por una parte, se debe a falta de leyes, lo cual es falso. Cuando tú te lees el artículo 114 y el 113 y el 115 de la Constitución vigente y te lees la ley de precio justo, vas a encontrar que la ley existe. El problema es otro. Hay un problema que está desencadenando la imposibilidad de que esas leyes se apliquen y ese es un problema político que hay que resolver. Pero lo otro que está detrás de esa falacia, que es muy importante que nosotros tengamos claro que es una trampa, que todas y todos los venezolanos tengamos claro, que es que los problemas económicos de la sociedad no se resuelven con una normativa, con poner preso a unos comerciantes especuladores o con hacer una nueva regulación porque la otra no sirva. Eso no es lo que resuelve los problemas. Los problemas los resuelve, como lo dijo Chávez, es el socialismo, no es arreglando el capitalismo como se resuelve. Y el socialismo se construye fortaleciendo las posibilidades de la consolidación del poder popular. Es la unidad la que nos puede salvar. Lo que nos hizo perder las elecciones en 2015
no fue que la gente le estaba pasando factura a nadie, fue que se desunió el chavismo y redujo en 2 millones su votación, con las aprehensiones, con las reclamaderas a Maduro, con las arbitrariedades que empezaron a surgir. Hoy en día ganamos la Asamblea Nacional Constituyente con la más alta votación que hemos tenido, por una razón, porque se unió el pueblo, incluso los opositores que votaron por la Constituyente, que estaban en contra de la violencia, en la cual no se puede avanzar en ninguna solución de problema económico ni de ninguna naturaleza. Hoy en día ganamos las gobernaciones de manera mayoritaria por la misma razón, porque estamos cohesionados. Claro. Es la demostración de que lo que dijo Chávez era verdad. La unidad es lo que nos va a salvar y va a impedir que el capital haga lo que está pensando hacer con la economía venezolana, que es asaltarla, robarla. Y si caemos en esa trampa, creyendo que el enemigo está dentro de la revolución, va a ser muy flaco el favor que le vamos a hacer al país, a la historia, a nosotros y a nuestros propios hijos, cayendo en esa trampa. Unidad, batalla y victoria. Así es. Gracias, hermano. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí no se trata de